En Uniminuto Radio, una voz. Estamos de vuelta, esto es En Medio del Trancón en Uniminuto Radio. Gracias por acompañarnos. La voz que ustedes van a escuchar a continuación es la voz de una persona que tiene un capítulo especial en la historia del hombre. Es quizás la persona más influyente del siglo XX en la lucha por los derechos civiles de las personas homosexuales. Su lucha empezó en Estados Unidos, pero ha atravesado todo el mundo. Se trata de Mark Segal. Él es uno de los testigos, es uno de los protagonistas de la trágica noche de Stonewall en Estados Unidos. Estamos hablando de una noche de junio en Nueva York en los años 60. Él estaba allí, tenía una tiza en la mano y fue su manera de enfrentar a un grupo de 6 policías que arremetieron contra una discoteca que celebraba otra noche más de verano y que tenía dentro de ella un grupo de personas que eran distintas, pero no por ello raras o enfermas como se les concebía en esos días, y que hoy reprochamos y desclasificamos cualquier calificativo que se le haga a las personas gays en Colombia y en el mundo. Esa noche dio origen a la conmemoración del orgullo gay en el mundo y tenemos a una de esas voces protagonistas. Está con nosotros Mark Segal y con nosotros también está Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio, quien nos ayudará también en la traducción simultánea de esta conversación con el señor Mark Segal. Néstor, buenos días también para usted. Saludemos al señor Mark Segal y preguntémosle si ha dado en otros momentos de su vida entrevistas a medios de Colombia. Mr. Segal, could you tell us if is this the first time you have been interviewed by Colombian radio station? It certainly is, but Colombia has always been a country I wanted to visit, so this begins that journey, I hope. Pues Jorge Mario, el señor Segal dice que nunca ha visitado Colombia, sin embargo es uno de los países que siempre ha querido visitar, así que por acá lo esperamos. Néstor, por favor preguntémosle al señor Segal, después de una lucha de más de 50 años, ¿cuál es su sensación hoy de todo lo que sucede en el movimiento LGBTIQ y más? Mr. Segal, what is your feeling after more than 50 years of fighting of recognition of the rights of the LGBTQ plus community? In 1969, in the United States, we were invisible as a people. We weren't in newspapers, we weren't in magazines, we weren't on the radio or television. There was no internet, there were no cell phones. So it was very difficult. You could not be a lawyer. You could not be a teacher. You couldn't be a garbage collector. It was illegal to serve homosexuals in a bar. You would lose your liquor license. Therefore, 99% of Americans who were gay were in the closet. Today, most LGBT people are out of the closet. Today, you will see gay people as teachers, lawyers, doctors, corporate presidents, people in the president's cabinet. I could have never dreamed that would have happened in just 55 short years. And I feel old, but on the other hand, when I look around, I don't. El señor Segal cuenta que en el año 1969 en los Estados Unidos, hace más de 50 años, era una comunidad invisible que no estaba ni en los periódicos, ni en la radio, ni en las revistas, mucho menos en la televisión. No había internet, no había teléfonos celulares, así que era muy difícil tener visibilidad. En esos momentos no se podía ser ni abogado, ni médico, no se podía ser parte de ningún trabajo, así que lo que se podía hacer en ese momento era ser recolector de basura. Era ilegal ser homosexual en los Estados Unidos en ese momento. Podías perder hasta tu licencia de transporte, tu licencia de tránsito. En ese momento la comunidad LGBTI estaba dentro del closet, así lo dice el señor Segal. Y hoy, por fortuna, dice él, que se encontrarán personas gays que son parte de distritos médicos, son abogados, son profesores de escuela, son presidentes de organizaciones y hasta personas de la comunidad LGBTI hacen parte del gabinete presidencial, lo que no se soñaba que ocurriera hace más de 50 años en los Estados Unidos. Néstor, por favor pidámosle al señor Segal que le cuente a Colombia qué fue lo que pasó
en la noche del 27 y el 28 de junio de 1969 y que es la noche más emblemática de toda la lucha del movimiento LGBTIQ, del movimiento gay en el mundo. Mr. Siegel, could you tell us what events occurred on the night of June the 28th and the 29th of 1969? Well, when I was 18, I lived in a city called Philadelphia, a city of 1.6 million people. And because 99.9% of our community was in the closet, I literally thought I was the only one. I guess I realized I was gay at 13 years old, and I wanted to know where other people like me were. I didn't believe what society thought about people like me. At that point, when I was 13, growing up, if I went to the library to figure out who I was, I might find just 5 books. And those 5 books were in the psychological department. They were in the criminology department. And they were in the religious department. And from that, I would deduce that I was illegal, immoral, and psychologically unsound. Now, as a 13-year-old, that's pretty damaging to hear, and not a great way to start your life. But for some odd reason, I didn't think that was true. I had heard that other people like me lived in a place in New York called Greenwich Village. So when my grades were in high school, at 18, I moved to New York. And I went looking for my community, and I found it on Christer Street. And once I found Christer Street, I found Stonewall. Stonewall was an illegal bar. And the reason it was illegal was because it was illegal for gay people to buy liquor in New York. It was illegal for us to dance together. It was illegal for us to hold hands or kiss or show any sort of intimacy. But for the most part, the police left those bars open, and they would come in and take money and just leave. But not on June 28, 1969. On that night, they barged through the doors. On that night, they broke up the bar. On that night, they started throwing bottles of liquor at people. On that night, they threw people up against the walls. It was horrifying, frightening. I've never seen such inhumanity towards people in my life before, and I was frightened. I also thought, gee, why don't we call the cops? Well, these were the police who were doing this. And if the police who are supposed to protect us won't protect us, who in society would? And so I was very depressed. And I remained depressed until I got outside the bar. And outside the bar, like many other people who were standing outside, we became angry. And for the first time, we decided to fight back. So when the police decided to leave the bar after doing all the damage that they could do, we started throwing things at the door. We literally would not let them leave. For the first time in history, the police, who were used to incarcerating us, we, for the first time, incarcerated them. We imprisoned them in that bar, so much so that they had to call for reinforcements. At that time, when they called for reinforcements, that's when the riot really started and got out of hand on Christer Street. And for me, I was very lucky. A man by the name of Marty Robinson came up to me and gave me chalk and said, write on the streets and on the walls up and down Christer Street, tomorrow night's Stonewall. And that was my way of fighting back. Jorge Mario, hace más de 50 años el señor Siegel tenía 18 años y vivía en una ciudad llamada Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia. Una ciudad para ese momento de 1.6 millones de personas, y prácticamente el 99% de esta comunidad, de la comunidad LGBTI, se encontraba, como él lo dice, literalmente dentro del closet. Más o menos él se da cuenta de su homosexualidad a los 13 años, y en ese momento la sociedad pues veía a la homosexualidad como algo pecaminoso, algo no reconocido por la sociedad, tanto que él encontraba información sobre la comunidad LGBTI en libros de criminología, en libros de psicología y hasta en libros religiosos, y lo veían como algo inmoral y hasta ilegal, y hasta se hablaba de inestabilidades psicológicas.
En ese momento un niño de 13 años era algo, para una persona de 13 años podía ser algo bastante dañino. El señor Seagal también dice que en ese momento era ilegal y poco tolerable por parte de la sociedad manifestaciones de cariño, los besos, los abrazos. Era ilegal comprar licor en los Estados Unidos. Hacia la noche del 28 de junio de 1969, el señor Seagal habla de esa irrupción en este bar en Stonewall. Y esa noche destrozaron el bar, se lanzaban botellas de licor, la gente empezó a agredirse. Toda parte de esta comunidad sufrió el embate de las personas que irrumpieron. Y él pensaba, bueno, ¿por qué no llamamos a la policía? Pero resulta que era la misma policía la que estaba ejerciendo violencia sobre esta comunidad y sobre las personas que se encontraban dentro de Stonewall. Así que este fue también el llamado que tuvo el señor Seagal para empezar a luchar por los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTI en los Estados Unidos. En ese momento sentían mucho enojo, así que ese enojo fue canalizado y empezaron a luchar buscando visibilidad, buscando que estas personas fueran vistas, reconocidas y escuchadas, de manera que esta irrupción y estos acontecimientos, estos hechos de Stonewall, pues llamaron la atención y empezaron a crear muchos espacios de visibilidad para la comunidad LGBTIQ+. De manera que también esto implicó que empezaran a verse al año siguiente las marchas del orgullo gay, y tanto así que cada vez son más notorias y mucho más visibles dentro de la comunidad. Obviamente 55 años después. Mr. Seagal, could you tell us the exact moment of the Stonewall events? Well, we felt obviously after that evening that there were power in numbers. And so from writing on those streets and walls, the following night, Marty Robinson spoke from what was the burnt out Stonewall. And from that very moment, the ashes of Stonewall, we created Gay Liberation Front. Gay Liberation Front was going to do several things, but the most important thing it was going to do was create community where there was none before. So we created various committees inside Gay Liberation Front. One committee would be a gay youth committee to help young gay people in the coming out process and stop bullying of LGBT youth. We created a trans committee. We created committees that were going to send out alerts on legal matters, how you protect yourself. We created another committee that was going to hand out information on medical concerns on the community. We handled almost every other issue that could possibly be issued. We demonstrated against media. We demonstrated against the police. But most importantly, we had a slogan which was out, loud, and proud, which meant we would no longer be invisible ever again. We were going to be visible and in their faces. El señor Seagal habla que esa noche se empezaba a hacer grafitis, se empezaban a ver cada vez más letreros, mucho más avisos portados por parte de personas que hacen parte de esta comunidad. Se habló del Frente de Liberación Gay, que empezaba a hacer muchas reuniones, muchos encuentros de estas personas donde se formulaban estrategias para que la comunidad tuviera más visibilidad. Se creó un comité trans, un comité de personas gays, que empezaba a distribuir y mostrar más información sobre la preocupación médica, de salud mental de la comunidad. La idea y el lema que surge en ese momento es que era salir del closet, ser cada vez más orgullosos y más visibles. De ahí viene en parte el mes del orgullo gay, que precisamente lo estamos conmemorando en estos días. Mr. Seagal, can you tell us the specific moment in which the events of Stonewall took place? Well, let me just add to what I just said, that from all of that organizing activity, we saw an immediate change in our country, which I think spread throughout the world. And the best example I can give you on that is before Stonewall, there were only 100 out activists in all of the United States. Only 100 people in America were out and willing to say they were gay.
after all of the organizing that Gay Liberation did, after that first year and on the anniversary of Stonewall, we held what we called Christopher Street Gay Liberation Day, which was the world's first gay pride. From 100 people, we had 15,000. A couple of years later, we had tens of thousands around the country. Another couple of years, hundreds of thousands. And today, if you look everywhere in the world, including in Colombia, there is gay pride. So around the world today, there are millions of people who have pride and celebrate the anniversary of Stonewall. And I hope someday the organizers of Pride in Colombia will invite me to come and witness your pride. El señor Seagal realmente quiere hablar del cambio que ha tenido el país, ¿no? Que su país, Estados Unidos, que en ese momento no había más de 100 activistas en todos los Estados Unidos. 100 personas realmente ya estaban fuera en la calle diciendo que eran parte de la comunidad gay y que se sentían orgullosos de esto. De manera que también se empieza a hacer la liberación gay por parte de la comunidad de Christopher Street. Esa primera marcha del orgullo gay pasa de 100 personas hasta 15,000 y un par de años tuvieron decenas de miles en todo el mundo, en diferentes ciudades, cada vez más fuera, y parte de otras regiones del mundo se sumaron a esta manifestación y este llamado de atención que tenía la comunidad LGBTIQ+, frente a lo que pasa en Stonewall en 1969. Cada vez el orgullo gay va creciendo, tanto que en este momento en países como el nuestro, en Colombia, cada vez es mucho más notorio los activistas de esta comunidad, de la comunidad LGBTIQ+. Hay un pasaje de la vida del señor Mark Seagal que es bastante curioso y significativo. Resulta que en los años 70 él interrumpió la transmisión de un noticiero y se metió ahí en el estudio de televisión y con un cartel sorprendió al presentador y sorprendió a la audiencia, que me imagino eran miles de ciudadanos en los años 70 que veían ese programa de televisión. Me gustaría que él nos contara qué pasó, cómo fue ese episodio y lo que vino después, porque entiendo que se lo llevaron con esposas. La policía entró y se lo llevó. Mr. Seagal, please tell us about the moment of your life when you interrupt the broadcast of a television news program in your country. As I learned from Gay Liberation Front, which our motto was out loud and proud, and the first gay pride, we walked from the village all the way to Central Park, which means we walked all across town, and that showed our visibility. But I personally didn't feel that we were going far enough. So to me, the idea was, since there was no internet and since there were no cell phones, at that point, the way to get to the public was national television. And the biggest live show on television in the United States was a show called the CBS Evening News with Walter Cronkite. And 60 million people would watch him every night. So I decided that the best way to get people to talk about LGBT people was to disrupt the show because they wouldn't talk about people like us. So while he was on the air live, I broke into his studio and sat on his desk between him and the camera, and I yelled, "Gays protest CBS prejudice." I was then taken in cables, wrapped on the floor, and the CBS network went blank for 7 minutes. The following morning, that was the front page of every newspaper in America. So we were no longer invisible. We were visible. People might not have liked what I did, but they began the discussion for the first time. And that's what I wanted, was discussion. Discussion brings education. Education brings dialogue. Dialogue brings equality. Como el señor Seagal nos lo manifiesta en la anterior respuesta, dice que el lema en ese momento era afuera, orgullosos y visibles. Un poco el llamado en ese momento a salir del closet. Entonces el señor Seagal nos dice que bueno, salió
desde Crystal Village hacia el Central Park en la ciudad de Nueva York, que caminaron por toda la ciudad. Eso mostró visibilidad y de alguna forma, pues como no había en ese momento teléfonos celulares, internet, era muy difícil llegar a muchos públicos alrededor del mundo, así que busca la posibilidad de irrumpir en el programa de CBS Even News con Walter Cronkite, y en ese momento más de 60 millones de personas que había en este programa de televisión pues pudieron presenciar la irrupción del señor Seagal con su letrero que decía fuera orgullosos y visibles. Así que este fue uno de los primeros acontecimientos que la comunidad LGBTIQ+ tuvo como parte de su estrategia de visibilidad y de orgullo hace más de 55 años. Él dice que a la semana siguiente eso fue primera plana en todos los periódicos de los Estados Unidos, así que ya eran mucho más visibles. A la gente puede que no le haya gustado lo que pasó, pero empieza a darse la discusión por primera vez en los Estados Unidos de la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, y que esto pues también a partir de ese momento trajo diálogo, trajo tolerancia y de alguna forma al día de hoy pues trae cada vez más igualdad. Bueno, sin duda alguna el señor Seagal es uno de los abanderados para hablar de todo lo que ha sido el movimiento gay y pues ahora conocido como movimiento LGTBIQ+. Entonces sí me gustaría preguntarle, señor Seagal, ¿usted considera que el mensaje con el propósito inicial que tenía este movimiento, de qué manera ha trascendido? ¿Cuáles han sido los cambios que tiene? ¿Usted aún considera que ha valido la pena todo lo que se consiguió después del Stonewall? What are the changes do you have been able to detect after the years with the fighting of the rights of LGBTQ plus community? Well, I think that we've had several ways to go. As I said, in my youth, I saw at the library three areas: psychological, legal, and religious or moral. I think that we've been fighting for visibility in all of those areas. And today in the United States, for the most part, there is much non-discrimination in most places. As far as morality, most religions in the United States, except for some very conservative ones like the Catholic Church or evangelicals, except for them, others support the LGBT community and support marriage equality. On the criminology area, there is no criminology against gay people in the United States anymore. We are fighting, of course, for some rights, such as adoption rights or for trans rights. Those battles still go on. But on all other areas, our visibility seems to have worked very well. That's been the fight of my life, is to create visibility. I know someday when I die, which will not be for many years now, my obituary will probably say, "Oh, Stonewall participant dies." I would rather say the man who helped bring visibility to the LGBT community. That's been the fight of my life. And I think that continues to go on. And in those areas where there is discrimination, we still need to fight. The fight is not over. And we have to look beyond the borders of the United States. We have to look to other countries where the battle goes on. And I get somewhat disheartened when I look around the world. I mean, I could look at South America, which has gotten so much better. I could look at Western Europe, which has gotten so much better, but not so good in Eastern Europe. And then not so great in Asia. And when you look at the Middle East, there's places where gay people are thrown into jail just for being gay. There are other countries where gay people are just killed just because they are gay. So we have a lot of work to do. It's not over yet. Así es, Nicolás. Fíjese que el señor Seagal nos dice que en su juventud se encontraba en las bibliotecas textos e información frente a la comunidad LGBTIQ+, pero desde la religiosidad y la moral, desde la psicología y también desde los aspectos legales, entonces desde la criminología también. Entonces cada vez hay menos discriminación, la información que se encuentra pues ya es mucho más amable con este tipo de comunidad. Sí hay ciertas resistencias en algunas comunidades conservadoras y comunidades religiosas, donde la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, pues no es tan notoria. Entonces
En ese mismo orden de ideas, el señor Segal nos dice que bueno, que se ha avanzado por fortuna de una manera muy interesante alrededor de los Estados Unidos. También Nicolás, fíjese que ya nos dice que no se está criminalizando a la comunidad LGBTI solo por ser parte de esta comunidad, y también que se está luchando, que la lucha continúa frente a otro tipo de derechos, los derechos de las personas trans y los derechos también a la adopción por parte de este tipo de parejas LGBTIQ+. También, en síntesis, nos dice que la lucha realmente continúa. Fíjese que también nos dice que para el día en que él muera, espera que la noticia que se dé no es que murió un participante de Stonewall, sino realmente lo que él espera es que murió una persona que trabajó y vivió porque los derechos de la comunidad LGBTIQ+ prevalecieran, estuvieran ahí y las generaciones siguientes pudieran disfrutarlos. También nos dice que la lucha continúa, sobre todo en Estados Unidos. Por fortuna estos derechos se están haciendo cumplir. Sin embargo, la lucha continúa más allá de los límites de los Estados Unidos, en otros países de Oriente Medio, otros países de África y algunos países de Asia. Pues tener algún tipo de manifestación o ser parte de la comunidad LGBTIQ+, pues muchos son encarcelados y en otros casos también las personas resultan muertas simplemente por ser parte de esta comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, esto se ha convertido en el proyecto de vida y la lucha de su vida del señor Segal. Mr. Mac, ¿cómo llegarle a estas sociedades, a estos países, a estas personas, a estas familias incluso, que todavía tienen como tabú y ven con otros ojos, con malos ojos, el movimiento LGBTIQ+? Mr. Segal, how to talk to those people who still see LGBTQ+ community as something strange? The most important thing that any one of us could do if you're LGBT is to be visible. In other words, come out to your parents, your friends, your coworkers, and so forth. And I understand that there are many reasons for many people that they cannot do that. But there is one thing they can do. They could remain in the closet if that's what they necessarily have to do, but they can create a discussion about LGBT people without saying they are LGBT. Or if the subject ever comes up at the family table or amongst coworkers, they can be supportive of the LGBT community without saying they are LGBT. On the other hand, those of us who are out and activists I would say, since I started out as a radical, we must be more noticeable. Today, many activists think that they could just get on social media and talk, or write. And that's the end of activism. We call that sitting on the couch activism here. They need to get out and demonstrate. They need to be creative. When I was doing my activism, I would sometimes chain myself to various objects or people and say, let's talk about this issue. And that would get the media to take pictures of it and to talk about it. The best tool that we have is visibility and discussion, but you need to find ways to have that discussion, and you can't have it with just yourselves. You have to have it with the opposition. You have to force them to listen and to start to discuss those issues and to learn, of course. El señor Segal nos dice que realmente el objetivo de la comunidad es ser visible, es mantener espacios de visibilidad, abrir espacios para la discusión, abrir espacios con los compañeros de trabajo, en la mesa familiar, en espacios académicos también, de manera que la visibilidad hará que el diálogo prevalezca como una oportunidad para la aceptación de la comunidad LGBTIQ+. También habla de la notoriedad, ¿no, Sebastián? También se refiere a que a través de las redes sociales y el social media, también esta comunidad tiende a ser mucho más visible. Como lo dice anteriormente, es buscar espacios de discusión y seguramente a través del diálogo y la conversación la tolerancia aflorará en esta discusión de aceptación y de igualdad frente a la comunidad LGBTIQ+. En conclusión nos dice que es importante hablar, es importante discutir y también aprender. Néstor, a mí me gustaría saber cómo les fue con la inauguración del museo. Acaban de inaugurar un museo en Nueva York y creo que el museo recoge el simbolismo de todo lo que ha sido la lucha del orgullo
en los últimos 60 años, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Can you, Mr. Siegel, tell us about the national monument that commemorates the Stonewall events? You're talking about something very close to my heart. I got involved with the project probably about 2 years ago. The two women of color who created the idea of this center have been working on it for 6. But when they came to me, they wanted someone who was actually there to tell the story of Stonewall. So when you go in, you will literally be told the story. In this country, and I'm sure many places around the world, if people are interested in the story of Stonewall, they might know 1 or 2 names. When you leave that building, you will know maybe 20 names. You will know more people and what they did than ever before. That's one of the 2 things I wanted to do, to show that from that night we created community. It will tell you how Stonewall literally created everything we have today. If you're out right now, if you have the privilege of being out today, it's probably traces its roots all the way back to Stonewall. And it doesn't matter what country that is or you were in. It all goes back to Stonewall. The other thing I wanted to make clear in the exhibit was a lot of times people theatricalize or make Stonewall look like a Hollywood musical. It wasn't. It was a riot. In this country, there were over 100 riots for various reasons, whether they be racial or anti-war in this country during the 1960s. Why is it that the gay riot is the only one that's looked upon as theatrical? That is a stereotype. A riot is violent. People get hurt. People get arrested. And that is what happened that night. So there's no theatricality in the way we tell that story. El señor Siegel nos dice que esta es una actividad que lleva muy dentro de su corazón. Es una actividad que lleva más o menos un par de años trabajándole en ello. Junto con otras 2 mujeres fueron las que crearon esta iniciativa. De manera que este monumento, este museo, este espacio es un lugar donde no solo se cuenta la historia, sino realmente se conmemora no solamente una lucha de años, sino también personas que entregaron su vida para defender los derechos de la causa LGBTIQ+. El señor Siegel también nos dice que este espacio, este monumento, este espacio conmemorativo también es una oportunidad no solo para el arte, para teatralizar esta lucha, esta causa, no a través de un disturbio, de un acto violento, sino a través de la poética, a través del arte, a través de el teatro y un poco como toda la manifestación artística que surge a partir del reconocimiento y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. De manera que no solamente se encontrarán allá más de 20 nombres de personas que dieron su vida, sino también cómo te cuentan la historia, que te la van a contar de una manera mucho más artística. Toda la manifestación de la comunidad LGBTIQ+, puesta en un lugar para conmemorar el evento de Stonewall que cumple 55 años. Mr. Siegel, thank you so much for your time. Thank you so much for this interview for Colombian people. Thank you, and I hope to see you someday. And come to the monument. I hope you'll enjoy it. El señor Siegel nos dice que es un gusto, que realmente espera que visitemos el monumento y que seguramente lo disfrutaremos. See you later, Mr. Siegel, and we are waiting for you in Colombia. If I get an invitation, I would come. Have a great day, everybody.